Y vamos a hablar ahora sobre temas importantes, sobre todo de familia. Y se encuentra con nosotros Estuardo Yacolca, especialista en temas de pareja y familia, porque vamos a hablar acerca de las adicciones. Gracias por estar aquí en Primero de las 12. A ti, Carla, por la invitación, encantado. Bien, se ha visto, ¿no es cierto?, hay casos en que a veces los padres de familia no se dan cuenta cómo pueden influir en que sus hijos empiecen a fumar marihuana o empiecen a meterse en el mundo de las drogas o del alcohol. ¿Cómo se desencadenan, ¿no es cierto?, las adicciones? ¿Cómo prevenirlo? Claro. Es que hay un problema, ¿no? O sea, creo que nos centramos mucho en la idea de que esto depende únicamente del sujeto, de la persona, ¿no? Si bien es cierto, hay factores congénitos, ¿no?, personales que influyen en que una persona tenga mayor predisposición a cualquier tipo de adicción. Hablamos de adicciones a sustancias, como adicciones también a actividades. Lo cierto es que también el entorno tiene influencia importante, especialmente la familia, en el caso de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, muchos de los casos de jóvenes que presentan problemas de drogodependencia o adicciones a actividades, como el caso de la ludopatía, por ejemplo, refieren presentar dificultades, por ejemplo, en el entorno familiar. Hablamos de familias en las que pueden darse casos de violencia física o psicológica, situaciones de desapego emocional para con los hijos, situaciones en las que se dan, por ejemplo, casos de abuso sexual, ¿no? Situaciones también en las que la familia puede ser altamente exigente con el muchacho, con la muchacha, conflictos que pueden surgir a partir de temas referidos a lo vocacional, padres que quieren exigir a los hijos de que sigan alguna carrera o que sean de cierta forma, hogares demasiado rígidos o restrictivos, en los que, por ejemplo, impiden que el adolescente socialice o haga contacto con sus pares o con el contexto social al que pertenece, o hogares en los que no se respeta o no se valoran los gustos o preferencias también de los adolescentes o de los niños en este caso. Entonces pueden ser muchos los detalles, ¿no?, que en la medida que se sostienen en el tiempo podrían conllevar a respuestas disfuncionales en los adolescentes, como por ejemplo el abuso de sustancia o el abuso de ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona crece en un entorno, ya no necesariamente el tema de la familia, sino por ejemplo en un barrio en donde se vende droga, ¿no es cierto?, la mayoría de gente fuma? ¿Qué podría hacer la familia para evitar, o hay alguna posibilidad de que realmente una persona no fume a pesar del entorno en donde vive, que no se drogue, que no la pase, que no se malogre a sí mismo? Claro que la hay, ni siquiera es una posibilidad, es una realidad. De hecho, está claro que en diversos lugares marginales, barrios, siempre encontramos incluso a más de una familia que no participa de este tipo de actividades. ¿Pero cómo hacen? O sea, ¿qué es lo que le inculcan a los hijos? Aquí entra a tallar justamente la función de la familia, ¿no? En este caso, principalmente la de los padres o los tutores, quienes estén a cargo de los menores, ¿no? El hecho de instaurar valores, ¿no?, que estén dirigidos justamente a salvaguardar la salud de los adolescentes o de los niños. Algo importante aquí es el sentido de pertenencia. Muchos de estos muchachos terminan tomando estos hábitos, no saludables del entorno, porque encuentran en el entorno, en el barrio, en la pandilla, en los amigos, encuentran un sentido de aceptación, de pertenencia, de contención, de recepción, que en muchos casos no encuentran en la familia. Entonces, es por eso que en muchos casos encontramos de que estos jóvenes encuentran en la pandilla un sentido de lealtad, ¿sí?, de cuidado, de respeto o hasta de amor, que muchas veces no lo encuentran dentro del entorno familiar. ¿Y esto a qué edad más o menos? ¿En la adolescencia? En la pubertad, ¿no?, cuando hablamos más o menos de esta transición entre la niñez y la adolescencia, donde justamente el menor encuentra en lo social algo de mucha importancia, es cuando empieza a encontrar de que muchas cosas que no hay en casa lo puede recibir de este entorno, ¿no? Y vamos, si ese entorno es un amigo que comete delito, eso para mí pasa en un segundo plano. Lo que me importa es un amigo que es leal conmigo, claro, que me quiere, que me cuida, que me respeta, que me escucha, que me valora. Y eso pasa en cualquier nivel socioeconómico. Por supuesto. O
sea, también lo podemos ver desde las clases más pobres hasta el con mayor poder adquisitivo. Definitivamente sorprende cuando hay gente que dice, pero si ese chico lo tiene todo. Tiene una casa hermosa, padres profesionales, trabajadores, hay dinero, tiene estudios, todas las posibilidades para que pueda surgir y ser exitoso en la vida, pero si faltan los otros detalles de corte psicoafectivo, ¿no? De corte vincular en la familia, por más dinero que haya, las posibilidades de caer en un tema de drogadicción u otras disfunciones igual pueden darse. ¿Y qué pueden hacer los padres de familia una vez que se dan cuenta? Porque a veces, digamos, los síntomas no son tan evidentes, ¿no? Las señales de que alguien se está drogando no es tan evidente. Y se enteran después de que el chico ya tiene una adicción ya mucho mayor. ¿Cuáles son las primeras señales? Primero quería hacerte esa consulta. Claro, importante porque, para empezar, un hogar en el cual, un hogar que está desligado, en el que hay distancia afectiva con los hijos, es un hogar donde probablemente los padres no se vayan a enterar de lo que ocurre con su hijo, por más evidente que sea, ¿no? Los padres pueden estar de repente demasiado ocupados en otras cosas o no disponibles para una paternidad, que es algo que también pasa y que también tiene que ver con la propia historia de los padres como hijos, porque es algo que también se va como que heredando de generación en generación. Los síntomas iniciales tienen que ver, por ejemplo, con aislamiento, cambios constantes del humor, actividades que antes el hijo disfrutaba, ya no las practica, participar ahora de otros grupos sociales que evita presentar a los padres, por ejemplo, ¿no? Cambios en el apetito, cambios en el sueño, y por supuesto ya encontrar evidencias mucho más claras como la posesión de sustancias en el hogar o instrumentos o elementos que estén relacionados con ello, ¿no? Pipas, papel para poder armar cigarrillos. Y en el caso de adicciones a actividades, también estar atentos cuando noto que nuestro hijo está demasiado abocado a cierto tipo de actividades por las que termina descuidando otras cosas, ¿no? El chico de repente prefiere quedarse jugando PlayStation antes que salir con los amigos a la playa o a divertirse o a jugarse un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Está todo el día metido ahí en... Eso es bien evidente, ¿no? Claro. Cuando el chico está metido en su cuarto ya no quiere salir. Exacto, pero también hay que tomar en cuenta situaciones como, por ejemplo, claro, no nos preocupa mucho, por ejemplo, un hijo que estudie, ¿no? Porque nos parece como que lo adecuado, lo óptimo. Pero puede haber también un muchacho o una muchacha que se aboque de tal manera a los estudios que en su momento sea un excelente candidato para ser un workaholic, un adicto al trabajo. Claro, eso no hace ruido, porque en nuestro contexto nos gusta la gente que trabaja duro. Sí. Pero se premia. Sí, a las empresas les encantan los workaholics. Ajá, finalmente, ¿no? Que se quedan 20 horas trabajando. Fabuloso, ¿no? Pero no está bien. No. No es normal. No, porque esa persona finalmente sí está presentando una calidad de vida en detrimento, que está siendo perjudicada. No se hace manifiesto, repito, porque nadie lo nota, pero hay sufrimiento, hay padecimiento también en ello. Porque la persona considera de que si no trabaja, cualquier otra cosa que haga, que no signifique trabajar, o puede ir un poco más atrás, o no significa estudiar, implica de que estoy perdiendo el tiempo y no estoy haciendo nada. Claro. Entonces las actividades ligadas al entretenimiento, a la distracción, al relax, son consideradas como negativas. Y esto muchas veces insertado por mensajes de la familia, ¿no? Tú tienes que estar haciendo cosas para producir. No puedes perder el tiempo en actividades que no sean productivas o que no sean actividades que te construyan. Esto, en el caso de los menores, va quedando grabado a modo de introyecto, ¿no? Que luego en el futuro se convierte como un parlante interno que me termina a mí diciendo todo el tiempo de que si no estoy haciendo algo productivo, estoy perdiendo el tiempo y no soy una buena persona, ¿no? También ocurre el otro lado, ¿no? Que te dicen tienes que vivir, disfrutar, ser feliz y ya no trabajas nada. Bueno, si estamos en los extremos siempre van a ser perjudiciales. Claro. ¿No? Pero es importante que haya un equilibrio. Cualquier organismo humano requiere también un espacio de recreación y de distensión. Si no, tampoco puedo producir, ¿no? Me enfermo. ¿Cuál es el tipo de ayuda? ¿Dónde podrían dirigirse de pronto? ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres para poder ayudar a sus hijos? Importante. En cuanto los padres puedan darse cuenta de esta problemática, lo primero que tenemos que entender es que más que culpar al hijo
de estar generando esto, lo que nos toca preguntarnos primero es ¿cómo hemos hecho como familia para poder llegar también a este punto? Y esto no es con el afán de darme azotes en la espalda, sino con el afán de poder tomar conciencia de que esto es un trabajo de todos, ¿no? De hecho, este síntoma es un síntoma de la familia. Una adicción es un síntoma de la familia. Y creo que lo principal aquí es, además de buscar ayuda profesional, es no condicionar el amor. O sea, dejarle en claro al hijo o a la hija que está presentando esto es, noto que tienes un problema, nos preocupa, nos asusta eso, pero que quede en claro de que pase lo que pase, nosotros seguimos siendo tus padres, tú sigues siendo nuestro hijo, y el tema del amor aquí no está siendo negociado ni en juego. No es que ahora porque haces esto eres un mal hijo, ahora porque te comportas de esta forma yo te voy a dejar de querer, o yo no siento lo mismo hacia ti. Ese detalle puede ser en muchos casos lo que determine de verdad la posibilidad de que un muchacho pueda salir de un problema de este nivel. Bueno, importante eso. La incondicionalidad del amor es algo que debe estar presente en la familia, tanto en estas situaciones como en la vida cotidiana. Ajá. ¿Sí? Porque esa es la plataforma sobre la que cualquier autoestima o estado psicológico se sostiene. Bien. Para poder crecer. Muchas gracias por haber venido aquí No, a Primero a las Carla. 12 Gracias y darnos también por estos la entrevista. detalles. Vamos nosotros a hacer una pausa y ya regresamos. There are moments that I look at him and I wonder who he is. How's our boy, David? I'm not giving up now. Never. You always gotta be controlling everything. It doesn't make any sense. You're controlling me right now! It's you. Let us help you. I don't want your help, don't you understand that? I had such grand plans. He'd graduate from college, do something amazing. And now I just want him to not die. Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. If you could take all the words in the language, it still wouldn't describe how much I love you. I love you more than everything. I'm really sorry, Dad. It's hard as hell to get sober. But I love my family. I want them to be proud of me. I understand how scared you are. It'll pass, though. It always does. Nick, what you have is extraordinary. And you're gonna get it back. You're gonna find it again.